Tenemos, por ejemplo, que ya hay candidatos a presidente cuando no se ha dado la luz verde. Tenemos ya un recurso en la Corte Suprema de Justicia contra uno de los supuestos candidatos. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral al respecto? Nada. Pero la economía no se desenvuelve en un vacío, se desenvuelve en un marco jurídico, un marco regulatorio. Pero la misma economía también exige sus reglas del juego. Y tenemos, por ejemplo, que el artículo 111 de nuestra Constitución reza que será el Estado el que emita la moneda. Pero yo le pregunto al televidente, ¿la moneda que usted tiene en el bolsillo fue emitida por el Estado salvadoreño? Obviamente no. Entonces, claro, cuando se pasa la ley secundaria, que no puede estar por encima de la Constitución, de dolarizar, se cambió a otro juego. Pero nosotros queremos seguir analizando la economía con el juego anterior. Es como que anteriormente estábamos jugando fútbol, con la dolarización jugamos voleibol y queremos analizar el juego de voleibol con reglas de fútbol. Y esas son las reglas que se están aplicando. Y por eso la economía va de mal en peor, porque tenemos el estancamiento que ha surgido y que se ha mantenido. Pero un estancamiento no quiere decir que la economía está paralizada. Anteriormente Claudio hablaba de la incertidumbre. Pues precisamente por eso me remito a las leyes, porque las leyes han imprimido una cierta incertidumbre. Pero también tenemos que la economía no tiene ningún motor, ninguno. Entonces, ¿por qué vamos a sorprendernos que la economía no crece? ¿Cuáles son los motores de una economía? El consumo privado se disipa en importaciones. La inversión privada y total en los últimos 10 años ha crecido un promedio anual del 3%, cuando en la década pre-dolarización crecía un 13%. Las exportaciones, a pesar que han crecido, importamos el doble. Las remesas están estancadas. El único motorcito que tenemos es el gasto y la inversión pública, que de hecho se está sosteniendo con deuda externa y con la deuda interna del dinero de los fondos de pensiones. O sea que estamos en un círculo vicioso y no se quiere enfrentar ese problema. Doctor, de eso que usted ya está hablando, vamos a hablar en unos segundos. Vamos a ir profundizando sobre las causas de esta situación. Vamos a explorar si lo que no es compatible con las necesidades de nuestro país es nuestro sistema económico. Para iniciar este tema quisiera que partiéramos un poco de ciertos datos que son vitales, como ubicación geográfica y dónde viven los salvadoreños. Veamos rápidamente estos datos que vamos a tener en pantalla, que nos están diciendo exactamente dónde vive nuestra población salvadoreña. El 39,7% habita en el área rural, el 60,3% en el área urbana. Vamos a nuestro siguiente dato. Ahí lo tenemos. La tasa de matrícula en el nivel primario es de 94%. Ojo, esto no quiere decir que son también los que terminan. La tasa de matrícula en el nivel secundario es el 55% y la tasa de matrícula en el nivel terciario es del 24,6%. Ese es el panorama que tenemos en este momento y que nos ilustra un poco acerca de dónde viven los salvadoreños, lo que implica también a qué se dedican, en qué trabajan. Y lo otro también es qué nivel de educación tienen nuestros habitantes, porque también es importante, porque dependiendo de eso también es el nivel es el tipo de modelo que nosotros podemos implantar o implementar. Mire, tenemos esto que es clave: 21,3% trabaja en la agricultura, 20,5% en industria, 58,2% en servicios. Señores, ¿a qué está jugando El Salvador? Si esto fuera un equipo de fútbol, estaríamos hablando que juegan al 4-4, al 4-3-3, etcétera. ¿A qué le apuesta El Salvador? ¿Qué tipo de modelo económico tiene nuestro país, doctor De Rosa? El modelo económico de El Salvador es un modelo que está sustentado en libertades, la libre iniciativa del individuo, del emprendedor. Me habría gustado que ustedes se hubiesen puesto como también estadística característica de El Salvador, es que alrededor del 65, entre 6 y 7 de cada 10 salvadoreños desean trabajar en lo propio. Eso significa que es un país de emprendedores.
y lo ignoramos muchas veces. No es generación de empleo, así que el Estado genera empleo. No, si a El Salvador le gusta trabajar en lo propio, tener el destino en sus propias manos. Fíjense que hay una cosa interesante, porque este modelo no nos permite que crezcamos con mayor fuerza. Y siempre nos vamos a las cosas ideológicas y profundizar estadísticamente en otras cosas y no nos damos cuenta de lo fundamental. 98 empresas de cada 100 son micro y pequeñas empresas en El Salvador. Eso te demuestra dónde está la fuerza generadora de trabajo y de empuje en El Salvador, dónde está el verdadero motor de la economía. Entonces, de estos micro y pequeños empresarios, 2 de cada 3 empleos los generan ellos, los micro y pequeños empresarios. ¿Cuál es el problema que tenemos en las micro y pequeñas empresas? Es que ahí hay bajos ingresos, hay bajas prestaciones. Si uno lo ve por ese lado, está viendo que la economía tiene un motor débil para poder crecer más. Sin embargo, si pasamos ese mismo trabajador al otro lado del mostrador, ese trabajador es consumidor. Entonces, si tiene bajos ingresos, le va a ser muy difícil a ese trabajador poder ir demandando más. Tiene un ingreso que apenas es de subsistencia en la mayor parte de la población trabajadora, que se convierte en consumidora. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que la forma de poder potenciar el crecimiento de la economía es apostándole a estos emprendedores, que es la mayor parte del país, vamos a estar siempre equivocados. Las grandes empresas se defienden solas, tienen todos los mecanismos para salir adelante. Estos son los olvidados, y resulta que los olvidados hacen crecer la economía del país y generan la mayor parte de los empleos. Si empezamos a cambiar nuestro enfoque, a dónde tenemos que apostar nuestros recursos, cómo ayudarlos a formalizar, cómo ayudarlos a obtener un crédito, cómo que el sistema bancario le apueste al crédito a estos pequeños y microempresarios, porque ellos son el motor de la economía, son buena paga, son bajo riesgo. Creo que ahí empezaríamos a hablar, no es cosa de modelo, es cosa de énfasis, donde nosotros le apostemos a la gente que realmente pueda hacer crecer el país. Sin ellos, el país no va a crecer ni saldrá adelante. También parte fundamental dentro de este andamiaje son las mujeres. Doctor Glover, una pregunta que es obviamente muy interesante es: ¿cómo podemos aspirar a un mayor grado de desarrollo cuando las mujeres, que son la mayoría, únicamente el 49.8%, tiene un empleo en nuestra situación, en nuestra actividad laboral? Ante esta situación difícil de la economía, del desempleo, únicamente pueden ellos tener una parte dentro de un empleo doméstico. Bueno, este es un problema social, cultural. Yo pues creo que debemos de abordarlo no solo desde el sentido de que el problema afecta a un género y no al otro. Creo de que el impacto es universal. Así que tratar de separarlo creo que está un poco más allá del alcance, pues, de lo que puede hacer un economista, ¿no? Creo que es un problema político, verdaderamente político, ¿no? Ahora, yo pues quisiera remitirme a lo que dijo Claudio de la economía de los pequeños emprendedores y que esas son la fuerza motriz. Bueno, pero si vemos que el promedio de crecimiento del país en los últimos 10 años ha sido 1.8, pues yo no sé de qué fuerza motriz está hablando Claudio. Pues quisiera conocer ese país, ¿verdad? Ahora, también mencionó que los créditos bancarios y que los bancos le apuestan al pequeño empresario. Cuando yo veo la estructura de los préstamos, de la cartera de préstamos de la banca que opera en El Salvador, los créditos al sector privado, tanto pequeña empresa, mediana y grande, han disminuido en los últimos 10 años en el periodo de la dolarización y han subido porcentualmente al consumo. O sea que esta es otra bomba de tiempo, pues, porque tenemos la deuda pública externa, interna y la deuda privada. Y también nos encontramos, pues, de que
decir qué va a pasar o qué podría pasar o qué deseamos que pase con la pequeña y microempresa, pues claro, yo no puedo discrepar con alguien que tenga buenos deseos, ¿no? Pero la evidencia nos está diciendo que esos pequeños empresarios se les llama empresarios porque no tienen oportunidad de empleo. Tenemos que un alto porcentaje. Doctor, vamos a tener que irnos a la pausa, pero le voy a pedir que mantenga esos pensamientos. Regresamos con más del modelo económico. ¿Por qué no crecemos? Y dolarización. Ya estamos de regreso. Recuerden que ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a @debate33 o a nuestro Facebook Debate Político 33. Hablarnos sobre las pensiones y, por supuesto, el reto del próximo mandatario de la República. Guadalupe Bonilla nos ha preparado un reportaje que, a propósito del tema que analizamos, se lo presentamos más adelante. Terminamos la idea que el doctor Glover estaba manejando sobre este tema. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Lo que yo estaba enfatizando era que tenemos una dinámica hacia el estancamiento. Particularmente quiero corregirme, no le escuché bien a Claudio. Él mantuvo que había que darle más apoyo y enfocar más a las pequeñas empresas. Yo entendí lo contrario, pues, así que mis disculpas. Pero a lo que yo quería llegar era que dentro de esta dinámica, que no hay motores, y porque sí hay dinámica, a pesar que vemos un estancamiento, hay miles, millones de transacciones, la economía se sigue moviendo, pero se sigue moviendo a un equilibrio cada vez más bajo. Y es dentro de este escaso crecimiento. Crecemos menos que Estados Unidos en promedio en los últimos 10 años. ¿Cómo es posible? ¿No? Y dentro de eso encontramos que en la medida que la economía no crece, el sector público, el gobierno, tiene menores ingresos, a pesar de las reformas tributarias que se han tenido, pues. Y encontramos además que el ministro de Hacienda, el señor Cáceres, ya nos advirtió que el próximo año se van a necesitar más de 3 millones para cubrir servicio de deuda, 300 millones adicionales. O sea, ya nos está diciendo que nos tenemos que endeudar más. O sea, ese es el regalito que le van a dejar al nuevo gobierno. Claro, soy de la opinión, y esto pues es una opinión personal, que el gobierno actual no va a tomar las medidas que se tienen que tomar, porque son de tal naturaleza y tan difícil de manejar que posiblemente cause un fracaso en su administración. Entonces lo más fácil es dejárselo al próximo gobierno, cualquier partido que gane. Los mercados financieros ya esperan que para el segundo semestre del otro año se dé un ajuste muy grande. El Fondo Monetario ya tiene un plan de contingencia para enfrentar la crisis del año. O sea que el nuevo presidente va a enfrentar un nuevo problema, pero no hay vistas de cómo crecer, precisamente porque todo se ha enfocado en la incertidumbre, se ha enfocado que tenemos un problema de productividad, que tenemos un problema de capital humano de baja escolaridad. Y por cierto, es una verdad, pero ese problema lo tienen todos los países de América Latina, a pesar que están creciendo el doble, el triple que nosotros. Lo que yo quiero recalcar que lo que tenemos es una escasez de dinero. La demanda efectiva no está funcionando en nuestro país, y cuando no hay demanda, sencillamente los empresarios, independientemente de la incertidumbre causada por el marco jurídico, que no se respetan las leyes, ni leyes constitucionales ni leyes económicas, pues no van a invertir, porque los empresarios quieren tener ganancias, pero si no venden, no van a invertir ni crear empleo. Ok, a propósito de este tema, el cual estamos analizando en este tercer bloque, de manejo de fondos públicos, ya lo había adelantado nuestra compañera Guadalupe Bonilla, ha preparado el siguiente reporte. Veámoslo. Las proyecciones económicas no son tan alentadoras para el país. En los últimos 2 años, el crecimiento económico ha quedado abajo del 2%, y para el cierre del 2013, las estadísticas, lamentablemente, siguen estancadas. Lo que yo he dicho es que el crecimiento económico es, sin duda alguna, el problema más importante que tiene el país. El problema es salir de esta brecha de 2.4, salir de eso es complicado. Un problema que dará la bienvenida al siguiente gobierno.
El ministro de Hacienda habla de algunas medidas paliativas como reducir el gasto e incrementar la inversión pública y privada en por lo menos un 25%. Para los analistas, se sigue hablando solo de ideas muy superficiales. ¿Cómo? ¿Cuál es la calidad de ese 25% de inversión? ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a invertir? Esa es la pregunta. Es que hay una apuesta de estrategia de desarrollo que en este país se han hecho equivocadamente. El término crisis económica lleva implícitos otros componentes como pensiones, dolarización y el alto endeudamiento público, que hoy supera el 56% del Producto Interno Bruto. El problema urge de acuerdos y consensos, pero se quiere dejar la discusión hasta después de la elección presidencial. Y aunque todos hablan de buenos deseos, el ambiente político electoral no permite avanzar. Tiene que haber consenso y por lo menos a partir del partido político en el poder y además irradiarlo a todos los partidos políticos porque el país es de todos. El desafío lo deberíamos de tener antes de las elecciones. Ya hay un acuerdo básico sobre los grandes temas. Uno de la pensión e inclusive la dolarización. Entonces el reclamo que aquí queda implícito es a buscar las maneras de dar pasos a que se convenzan en invertir no solo en el exterior, sino también en El Salvador. Mientras se siguen esperando decisiones y acciones concretas de los encargados del país, el endeudamiento público es una bola de nieve que sigue creciendo y podría provocar un desastre si no se frena. Y así los sectores productivos del país siguen esperando por el crecimiento y la población por más generación de empleo. Este es el reporte económico. Buenas noches. Bueno, gracias Guadalupe. Bueno, ya dijimos, bajo crecimiento económico. Doctor Glover, sé que muchos le adjudican este bajo crecimiento a cuestiones que tal vez usted en un momento ha insinuado que son coyunturales, como la inseguridad jurídica, como la inseguridad social que vivimos. Sin embargo, el país, algunos economistas coinciden, ha crecido muy poco y en promedio durante los últimos 50 años. Es decir, no es un problema de Arena, no es un problema del Frente. En los últimos 50 años, en un promedio de 3%, con ciertos picos dependiendo de los años, en los 50, en los 60. Hemos pasado por dos modelos económicos, por lo menos que yo tengo claros. Agroexportador, cuando le apostábamos precisamente a eso, al agro y a exportar lo que se producía. Un modelo de sustitución de importaciones en que buscamos industrializar y crear fábricas en el país, y este modelo en el que se aperturó básicamente en los 90, ¿no? de comercio, de servicios. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo poco. ¿Por qué a nuestro país, más allá de los problemas que podemos tener de carácter coyuntural, le cuesta crecer? Bueno, en primer lugar porque encontramos servidores públicos que no ofrecen soluciones. Encontramos algunos economistas que quieren ofrecer soluciones que tal vez algún día, cuando todos estemos muertos, tal vez tengan fruto, porque no quieren enfrentar el verdadero problema, que es, como lo señalé anteriormente, que no se tiene demanda efectiva en la economía y por ende la oferta está dormida. Claro, hacer una reactivación incluye, entre otras cosas, regresar al partido de fútbol, quitar la dolarización. Tenemos que hacerlo, es más, pero el problema no es la dolarización, porque la dolarización funciona en Panamá, por ejemplo. Pero Panamá tiene el canal, tiene ingresos de más de 1.000 millones netos, libres, que le caen a Hacienda de Panamá. Tiene 90 bancos. Panamá tiene un problema de exceso de dólares, pero nosotros no estamos generando dólares. Es más, estamos generando deuda. Es al revés lo que está pasando en nuestra economía. No queremos enfrentar el verdadero problema y por ende, cuando hablamos, ya el debate ya no debe ser de dolarizar o desdolarizar. El debate debe ser si queremos crecer o no crecer. Y si queremos crecer, vamos a tener que darle la potestad al Estado de tener instrumentos económicos para reactivar la economía. Claro, eso no soluciona el problema, pero va a permitir tomar las medidas que ahora no se pueden tomar. Ahora tenemos un Estado manco, tenemos motores apagados, no vamos a ningún lado. Y las remesas, que era una válvula de escape que en la década de los 90 crecían 10-15%, ahora están estancadas. Entonces no tenemos motor y por eso nadie quiere enfrentar el verdadero problema, la solución. ¿Por qué? Porque es delicado. No, porque es de ideologías.
enfrentemos la realidad. Así como hablamos de bajo nivel de escolaridad, tenemos un problema de hambre, de anemia infantil en el sector rural y urbano. Doctor, usted se refiere cuando habla de instrumentos que debe tener el gobierno. ¿Está hablando usted de agencias que de alguna manera fomenten o regulen ciertas actividades económicas? Y cuando habla también acerca de remover obstáculos, ¿está hablando usted de desdolarizar concretamente? Es que es la única forma de darle al Estado los instrumentos de política económica es desdolarizando. Así se va a tener política monetaria y política fiscal. Ahora, esta ley secundaria de dolarización prohíbe al Banco Central emitir moneda, pero la Constitución dice que es el Estado el que emite. Entonces, en lo que se abroga esta ley secundaria y disparatada de dolarización, el Estado puede asignar al Banco Nacional de Desarrollo para que emita la moneda. Doctor, asumamos que recuperamos el manejo de nuestra moneda y tenemos entonces también agencias que pueden ayudar a regular y fomentar. ¿A qué tendríamos que apostarle? ¿Agricultura? ¿Servicios? ¿A qué tenemos que apostarle? Para tener más empleos y mejores pagados. Primero tendríamos que comenzar resolviendo el problema coyuntural de la demanda agregada. Ahora bien, usted mencionó las estadísticas que el 50% está en servicios. Pero si disminuyamos esa estadística, están en servicios porque son los tales microempresarios que se llaman microempresarios porque no tienen empleo. Es lo que se llama vulgarmente el sector informal, que no genera ni el salario mínimo, que no genera seguridad social, en fin, un problema estructural de pobreza en el país. Así es que primero sería enfrentar lo coyuntural de la demanda agregada y segundo, una inversión masiva, por ejemplo, en educación, en el capital humano. También habría que hacer ajustes contra el despilfarro del sector público, aunque quitar todos los despilfarros no resuelve los problemas del Estado financieros. Quiero darle la oportunidad al doctor de la Rosa también, que ha estado muy pendiente de lo que ha dicho el doctor. Ningún otro gobierno ha tenido tanta plata como esta, pero no es susceptible de apreciación. También él hacía referencia al tema de poder revertir la dolarización. ¿Sería oportuno, adecuado y preciso hacer eso en este momento? Mire, se puede hacer cualquier cosa, pero si usted quiere terminar de empobrecer a la gente y meterla en un caos financiero familiar, vote por la dolarización, por revertir la dolarización. Se le van a disparar las tasas de interés, va a tener serios problemas para poder pagar su casa y vamos a entrar con presiones a los bancos que van a terminar con las carteras malas, no se van a capitalizar y vamos a terminar con un problema mucho mayor. Pero eso, yo creo que a la gente en la calle, fundamentalmente, es un problema que le gusta discutir mucho a los economistas. La realidad es que la demanda, como dijo Carlos Glover muy acertadamente, está dormida. Y está dormida porque 2 de cada 3 trabajadores trabajan en micro y pequeñas empresas. Y ellos cuando pasan al otro lado del mostrador, se los dije anteriormente, pasan por muy baja capacidad de demanda, apenas para comer, para subsistir. De vez en cuando una camisita o una blusa para la señora, pero es lo básico. Así vemos todos, en general, la gente que pertenece a ese sector micro y pequeño informal. Mientras eso no se mejore, no vamos a salir adelante. Más crédito, ayudarlos a formalizar, ayudarlos a ser más competitivos, es decir, hay que robustecerlos para sacar el país adelante con ellos. Sin ellos no salimos adelante. Ahora, lo importante que tenemos es que hay áreas que podemos apostar perfectamente para salir adelante. Lo que pasa es que nos hemos descuidado en lo que se llaman las políticas de los sectores. Turismo perfectamente podría tener una muy buena contribución al país, pero lo hemos dejado así al stand-by, que vaya como salga. Entonces no logramos atraer esa gente. Si usted me dice café, van a tener una pésima cosecha. Hace 2 o 3 años tuvimos excelentes cosechas, buenos precios. En este momento van a ser más un freno al progreso económico que el aporte que hicieron anteriormente. ¿Por qué? Porque no le dimos los incentivos, no lo apoyamos en el momento de la roya. Entonces ahí estamos viendo que tenemos serios problemas.
todo lo que es el sector financiero, si tuviéramos mejores condiciones para apoyarlos a ellos, podríamos nosotros poder buscar algún nicho financiero aquí en El Salvador. Estuvimos muy pronto, muy cortos de hacerlo, pero lamentablemente todo se desvaneció. Entonces hay posibilidades de apostar. Podemos ser un país que podamos tener buenas instalaciones para gaseoductos. Tuvimos un proyecto en las manos, también se perdió. Entonces estamos perdiendo las oportunidades porque estamos más preocupados de estar peleando unos con otros. Si no nos unimos y buscamos en qué podemos tener más o menos ventaja, no vamos a salir nunca adelante. Y así como enumeraba esto en este momento, yo estoy seguro que hay mucha gente que está trabajando, están desarrollando, por ejemplo, empresas en toda la parte de tecnología de computación y están empezando a exportar y están empezando a trabajar bien. Tenemos nosotros cosas que podemos hacer, pero lamentablemente en vez de crear condiciones apropiadas, un ambiente que sea estimulante, estamos nosotros creando todo lo contrario. Mientras eso no lo superemos, vamos a tener problemas. Y hablando de crecimiento de la economía, si no crece la economía, y como que somos la economía con menor crecimiento en Latinoamérica, pero por lejos, en los últimos años, entre el 2009 y el 2013, hemos crecido nosotros 0,6%. Y resulta que la economía que menos crece de abajo para arriba es Venezuela con 1,8%. Es decir, crece 3 veces más que nosotros. Pero si nos vamos a comparar internamente, porque en último caso ya comparémonos, bueno, todos los gobiernos que han sido este sistema democrático, el presidente Duarte en sus 5 años crecieron 1,8%. Con Cristiani 4,6%, con Calderón Sol 4,4%. Cae a 2,4 con Paco Flores, recordemos los terremotos que eso creó un serio problema. Sube a 2,9 con Antonio Saca y ahora tenemos en este periodo, 2009-2013, 0,6%. Okay, Entonces, sobre la base de la última pregunta, quiero presentarle parte de las publicaciones que algunos rotativos han esbozado. Por ejemplo, vamos a ver algunas de estas publicaciones, acá las tenemos. Escuelas aún pendientes de recibir fondos por parte del gobierno. La Asamblea sobrepasó gastos por nuevas plazas. Hacienda dará 2,8 millones a Corte Suprema de Justicia para compra de carros. Piden legalizar uso de brazaletes en reos, pero al final no hay fondos. Gobierno prepara un mecanismo que promete un pago más fácil y eficiente, según lo han estimado. Sindicalistas piden más dinero al interior de la Corte Suprema de Justicia. Acá tenemos parte de un déficit de ingreso-gasto que no es inversamente proporcional. El sector público no financia al final lo que está ofertando. Doctor Glover, ¿cómo podría usted resumir parte de las publicaciones que los diferentes tabloides en su madera se les hemos presentado nosotros esta noche acá en Debate 33 a los salvadoreños? Bueno, están reflejando el verdadero problema económico financiero del país, están reflejando el fracaso del modelo económico de la dolarización, pues, porque a mí no me interesa si se dolariza o se desdolariza. Yo siento una obligación profesional decirlo, porque creo que la dolarización es insostenible y como seres racionales nos debemos de preparar. Ahora bien, en la medida de que vemos lo que ustedes llaman los tabloides que están diciendo que por un lado no hay fondos para gasto necesario social, pero sí hay para carros y para otros objetivos que no son verdaderamente necesarios, pues creo de que estamos viendo un divorcio entre la realidad, entre el pueblo y la partidocracia, porque no olvidemos que la Constitución política otorga un monopolio del poder político. Aquí vemos otro fallo en la regulación y en el marco jurídico. La Constitución vigente otorga monopolio a los partidos políticos para que ejerzan el poder político. Pero si hay un axioma en la teoría económica es que ningún monopolio es eterno. Entonces lo que estamos viendo es que se está resquebrajando. Los partidos siguen creyendo que no existe un problema económico. Doctor. Y por ende sus representantes y nosotros los ciudadanos no estamos siendo escuchados. Doctor, en corto, tomando como premisa que la inversión pública también dinamiza la economía,
En este caso, este tipo de gasto, que algunos llamarían inversión, ¿dinamiza la economía de El Salvador? Bueno, la dinamiza en la medida en que entra el circulante en la economía, pero también hay que ver qué tan productiva es esa inversión. Se puede gastar en poner una carretera más bella, pues, y lo estético, pues, también ayuda al ser humano a sentirse feliz. Pero ¿en qué medida puede ayudar eso a ser más productiva una empresa? Entonces es bastante difícil. Lo dejo aquí, doctor. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a dar paso, aparte de los comentarios que usted en las diferentes redes sociales que ya conoce, nos ha hecho llegar acá a Debate Político. Por ejemplo, Edwin Ventura nos dice: es lamentable escuchar a economistas que dicen que los próximos 30 años tendrían que ser de recuperación y ver cómo cancelar la deuda pública tan grande que hoy por hoy mantiene nuestro país. Esto no solamente se resuelve a largo plazo, es decir, dice Edwin, los próximos 6 gobiernos deben de pagar esa deuda y no endeudarse aún más. Esto es compatible con el reporte de coyuntura económico que Fusades compartió esta semana con nosotros. También Mauricio Arias, economista de derecha con economistas de izquierda, suena muy bien, es decir, tratando de buscar un equilibrio, es lo que dice Mauricio. Ángel dice: gracias a los 20 años de Arena estamos como estamos. Parte de los comentarios que por supuesto sigo leyendo en este tema, que me explique el licenciado, el doctor Glover, cómo es que se puede llegar nuevamente al Colón. Nuria Arriola: es necesario mejorar en lo económico porque hay muchas promesas que todavía no han cumplido. Se está refiriendo hoy por hoy a este gobierno, y deberían de darle justo salario a todos los pensiones. Ella lo estoy marcando, obviamente, doctores, dentro de este tema de pensiones, que es un tema muy importante. Judy Oseguera también opina: ese emprendedor salvadoreño, ese salvadoreño con microempresa que lo está prácticamente matando otro sector no productivo, se llaman las maras y las extorsiones. Parte de, por supuesto, la participación ciudadana que usted esta noche nos hace llegar y que a continuación se la trasladamos a nuestros invitados. Doctor, algunos de nuestros televidentes, de nuestros amigos, hablaron y dijeron, bueno, que parte de la razón por la cual este país no crece y se la adjudican a la situación de inseguridad social. Pero usted anteriormente ha dicho, o ha insinuado por lo menos, que de repente esto no es así, que no es solamente la inseguridad social lo que impide que la economía crezca y que hay una camisa de fuerza a la economía. Sus pensamientos, doctor. No, yo no lo veo como inseguridad social en términos más allá de lo que es la parte de seguridad pública. No veo inseguridad social por ese lado. A mí me parece que es un conjunto de cosas. Nunca es bueno quedarse en una sola, porque si yo digo que solamente es por la desconfianza que puede crear el gobierno, oye, le estoy cargando todos los dados al gobierno y no necesariamente eso es 100% verdadero. Es uno de los contribuyentes a una situación de desconfianza, de incertidumbre, pero también cómo se maneja todo el andamiaje institucional en la Asamblea Legislativa, cómo se maneja en la Corte Suprema de Justicia, cómo participan los mismos candidatos en el proceso electoral. Todo eso va creando situaciones que afectan y podemos ir bajando a cómo trabajan los ministerios, lo difícil que es sacar un permiso, todo lo que está relacionado con las extorsiones. Eso todavía, si hay una persona que nos sentamos con más tranquilidad, podemos hacer una lista más grande. Entonces, no es nunca apropiado decir una sola cosa. Una puede tener más peso que otra, pero en general es un conjunto, hay que verlo como un todo. Y yo creo aquí que también voy a volver un poquito a la parte del déficit fiscal. Muchas veces uno tira los números y habla y no se da cuenta. Fíjense que el déficit fiscal en los 48 primeros meses de este gobierno, 4 años, suma casi 3.800 millones, 3.784 millones exactamente. Y es más del doble que los 2 gobiernos anteriores. Entonces, ahí usted empieza a ver que tenemos una situación bastante difícil. Incluso si yo me pongo ya más economicista, le saco el costo de la vida, etcétera, de todas maneras es un poquito menos del doble de los gobiernos anteriores. Pero aquí viene una cosa extraordinaria, lo decía Carlos muy bien. Han aumentado los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios de estos
4 años de este gobierno comparado con los del gobierno anterior son alrededor de 3.000 millones adicionales en los 4 años. Ok, doctor, antes de pasar pero al empleo, una cosa bien simpática, pero las remuneraciones aumentan 1.600 millones. Ojo, la mayor parte de los tributos que ustedes han pagado se ha ido en remuneraciones. Esas son las cosas interesantes a mirar. Por supuesto, adelante, perdona que no haya dejado. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que también es importante, que está relacionado definitivamente con esto, y es al final lo que le importa a mucha gente, especialmente jóvenes: el empleo de los jóvenes, que son mayoría en estos momentos en el país. Vamos a estar hablando de eso en este momento. Doctores, ¿qué necesitamos en este país? O sea, una vez más, volvemos al punto. Sí, hemos hablado de dolarización, hemos hablado del déficit, hemos hablado de pensiones, pero la pregunta fundamental sigue siendo la siguiente: ¿por qué nuestra economía no genera la cantidad suficiente de empleos y bien pagados, y especialmente para muchos de esos jóvenes que nos van a estar escuchando en este momento? Doctor. Bueno, para comenzar, ¿cuál es el nivel promedio de escolaridad que tenemos en nuestra economía? 6º grado. ¿Por qué? Porque los gobiernos en nuestro país no se han preocupado por su gente. Es más, hasta podría existir una situación de mantener un nivel de escolaridad bajo para mantener los sueldos bajos, porque existe una correlación muy alta entre el nivel de escolaridad y el nivel de ingresos. Entonces, ese problema existe, pero también el empleo no se da por decreto. El empleo surge particularmente del sector privado, pero el sector privado, que no tiene expectativas de rentabilidad, las ventas han bajado, no tienen necesidad ni obligación de crear empleos. O sea, es un problema que nos toca a todos. Por eso yo sostengo de que tenemos que comenzar en un punto, y ese punto es el de la demanda efectiva agregada. Tenemos que verlo. Por ejemplo, uno de los estimados televidentes me decía, preguntó sobre regresar al Colón. Es que no hay que regresar al Colón. El Colón está muerto. El Colón ya ha sido enterrado. Tenemos que hacer lo que se hizo hace 50 años en el país, cuando el Banco Central era sociedad anónima y pertenecía a los bancos, y con la ley de reorganización de la banca central en 1961 se hizo del Banco Central una entidad pública para ejercer la política monetaria. O sea que lo que yo estoy hablando ya se hizo en El Salvador hace 50 años. Desgraciadamente, en aquella época ya se emitía el colón, pero era un colón emitido por la banca privada, el dinero era privado. Y ahora que estamos dolarizados, los dólares son emitidos por los bancos privados. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que démosle la potestad al Banco Central, como se hizo hace 50 años, de poder hacer su trabajo y de ahí comenzar. Ahora, mientras no se haga esto y se mantenga el estancamiento, y cada año ese estancamiento es más afianzado y con mayores problemas, pues yo me atrevería a decir de que van a haber menos oportunidades de empleo, porque así como se habla de la inseguridad social que usted mencionó, vemos que Honduras tiene una tasa de homicidio superior a la de nosotros. Tiene que, en los últimos 4 años, 40 periodistas, colegas de ustedes, por la libertad de expresión, han sido asesinados. Tenemos también que el presidente fue sacado del país. Tenemos un golpe de Estado. Tenemos también que lo que sería la Sala de lo Constitucional de Honduras fue eliminada. Entonces, si vamos a hablar de incertidumbre, ¿cómo es posible en Honduras que tenga mayor inversión extranjera y además mayor inversión nacional? Pues entonces ahí no radica exclusivamente el problema. Ok, para tener un poquito de contexto de este tema, quiero presentarles a ustedes una gráfica precisamente acá que nos habla de la población económicamente activa. Acá ustedes pueden ver los números y un 6.6% que es el desempleo hasta este momento, un 57.3% que representa la ocupación plena, y el subempleo hasta este momento se le está ponderando con un 32.7%. Doctor de Rosa, su análisis sobre este tema. Si nosotros vemos ese 57% de subempleo, es esa parte que yo les digo
de la población que tiene muy bajos ingresos. Esa parte de la población es la que está en subsistencia. Y si apenas tiene, y muchos incluso no tienen suficiente para comer, ¿cómo quieren ustedes que esa gente salga con fuerza a apoyar la economía con lo que hablan los economistas, la demanda? Si ellos no tienen demanda, ellos tienen apenas las condiciones básicas para poder consumir y subsistir. Es ahí donde yo hago el llamado que necesitamos que el gobierno se ponga de acuerdo con los bancos para que se encuentren en una forma de poder generar crédito para esta gente que lo necesita. Ellos sí, no tienen empleo y tienen que subsistir, pero la pobreza también es una fuente fundamental para darle valor y fuerza a la gente para salir adelante. Ellos tienen más fuerza que nosotros, son más solidarios. Y esa gente es la que nosotros tenemos que apostarle, porque ellos son los que están dispuestos a apostar todo lo que ellos tienen, sus energías, para sacar adelante el país. Creo que si empezamos por eso, un gobierno que lo social no sea solamente en los útiles, en el calzado, en la leche, que son todos válidos, los subrayos son todos válidos, pero es más importante ver cómo nos unimos para empezar a crear las condiciones para caminar por el camino que nos lleva al bien común. Si no, no vamos a salir adelante. Sobre este gráfico también, que es importante escuchar la opinión del doctor Glover. Bueno, yo pues ahí estamos viendo el fracaso del modelo, pues el subempleo. O sea, personas que persiguen un empleo, creen que tienen empleo, pero sabemos que están, y usamos la categoría bonita de subempleo, pero están desempleados. Este sistema no genera empleos. Eso es lo que estamos enfrentando. Ahora bien, apoyo lo que dice Claudio de que hay que enfocar a ese sector que es donde están la gran mayoría del pueblo salvadoreño, el sector de la microempresa, entre comillas. Ahora, creo que es muy idealista pensar que el gobierno, en conjunción con los bancos, porque tenemos 13 bancos y 5 bancos son extranjeros y tienen el 90% de la cartera y el 90% de los depósitos responden a sus propias cuentas financieras y a sus casas matrices en otros países, creo que no necesariamente van a estar muy anuentes. Y además, pues, pero bueno, pues siempre está el incentivo, ¿verdad? Y el incentivo está el sistema de precios. Ahora bien, creo de que en vez de darle ese incentivo y esas utilidades extraordinarias a bancos extranjeros, muy bien se podrían gestar con la Banca Nacional de Desarrollo y los otros bancos estatales, y crear medidas para crear una banca privada nacional que no tenemos, que responda a las necesidades del pueblo salvadoreño, porque la banca que tenemos no responde a la banca, al país. Y eso es lo correcto, porque son entidades privadas. ¿Por qué van a responder? Ellos tienen que responder a su junta directiva en Nueva York, en Bogotá o de donde vengan. Pues entonces creo de que la solución debe ser más realista. Y creo también que en cierta forma se debe ya de considerar un empuje muy grande para desarrollar la banca nacional privada, pues, que no se ha hecho. Y sencillamente, pues, si vemos al principio de la crisis, la cartera de préstamos de estos bancos privados extranjerizados se redujo 900 millones, y con un multiplicador bancario estamos hablando de 3.000 millones de reducción de circulante. Pero ellos estaban haciendo lo correcto, porque estaban respondiendo a sus resultados financieros, a sus casas matrices. Entonces no están respondiendo a la economía nacional. Ese es un vacío que no se ha tocado todavía y que se debe de enfrentar. Ahora, igual pues quisiera decir de que en cierta forma, si bien es cierto que los déficits han aumentado en este gobierno, también nos encontramos que la dolarización, y esto lo sabe cualquier buen estudiante de pregrado de economía, que en un sistema dolarizado es el más vulnerable a los choques externos. Y eso es lo que tenemos. Por eso, además que no tenemos banco central, la región usó su banco central, y mientras aquí en la crisis las tasas de interés subían,
Dentro de la dolarización, los países de la región, las tasas de interés, sus bancos centrales las disminuían y por eso lograron la reactivación. Entonces a nosotros se nos está pidiendo que la economía crezca, crezca y crezca, como dicen ya estos señores, que a mí pues yo ya le encuentro hasta tedioso, pues todo dice, el problema es el crecimiento, pero no hacen nada para tener los instrumentos. Y de esa forma, cuando dicen hay que crecer, una analogía sería que le corten las patas a un caballo en una carrera y después nos quejamos porque el caballo no solo no corrió, sino que no ganó la carrera. Y eso es lo que estamos haciendo. Con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de este debate político. Estamos de regreso. Bueno, esta noche hemos analizado el tema de las pensiones y el endeudamiento que éstas implican. Hemos visto que las mujeres son las menos favorecidas, ya que la mayoría no entra en la economía formal. Además, hemos hablado del gasto público, el déficit fiscal, el endeudamiento, el desempleo versus empleo joven. Ahora vamos a tener una nueva sección en pocas palabras. Nuestros invitados participarán en un ejercicio propositivo sobre los temas que hemos discutido. Es así como en pocas palabras, Carlos, es una serie de preguntas dirigidas hacia todos nuestros invitados con el único objetivo de que ellos respondan precisamente en pocas palabras. Iniciamos, Carlos. Así es, comenzamos. ¿Qué programas de asistencia social podrían recomendarle al próximo presidente que se mantengan? Doctores. Vamos entonces, claramente lo que es el apoyo a la educación, incluso ampliándolo a volver a tener algo como escuelas saludables, cosa que la escuela, además de mejorar sustantivamente la calidad de la educación, también sea un lugar donde hay ganchos atractivos para que el niño permanezca en el aula de clase, como es la alimentación, vaso de leche, uniformes, zapatos. Eso es fundamental para poder salir adelante, invertir en los jóvenes. Doctor Glover. Anteriormente mencioné que se tenía que hacer una inversión masiva en el capital humano, así es que coincido con Claudio. Coincido porque creo de que en el modelo implantado en nuestro país, evidentemente ya fracasado, en lo que menos se puso énfasis fue en el ser humano, en el ciudadano. Debemos de comenzar. Yo no veo problemas con los programas sociales ya existentes. Sí creo que se pueden hacer más eficientes y más eficaces. Se podría hacer más énfasis en ellos. Ok, también para los dos doctores, ¿qué actitud esperan del próximo presidente hacia la clase empresarial de nuestro país? Debería ser una persona que converse, que genere puentes para encontrar formas de incentivarlos a invertir, a tener confianza en el país e incluso tener que arreglar muchas de las trabas que tenemos que dificultan hacer negocios, dificultades para invertir en el país. Tenemos que ver cómo atraemos la atención de ellos y que apuesten sus recursos, porque cada vez que un inversionista logra crear un empleo, es indudablemente una buena noticia para todos. Tenemos que apostar y trabajar con el sector privado productivo, no solamente el grande, cuidado, desde abajo se construye hacia arriba, empezando con los que tienen menos recursos, porque son la mayoría. Doctor Glover, la misma pregunta. Bueno, ante las perspectivas que yo creo que tendrá nuestra economía, nuestro país en el próximo año, creo que se tiene que reconocer, en primer lugar, el papel que juega el sector privado en nuestra economía. No se puede dejar de un lado. Así también yo espero pues que el sector privado actúen como empresarios y no como ideólogos, que es lo que mayormente yo veo en los medios de comunicación. Así que creo de que la necesidad de la crisis y su agudización en el próximo año nos tiene que llevar a un acuerdo de los diferentes sectores. Estamos en una economía de mercado y dentro de esa economía de mercado es el sector privado el que puede ser el mayor aporte. Doctores, ¿de qué forma se pueden aumentar los ingresos del Estado sin aumentar los impuestos o préstamos? Bueno, esa es casi respuesta de texto. Uno puede aumentar los ingresos sin tocar los impuestos, simplemente con lo que se llama mejorando la administración tributaria. Y para mejorar la administración tributaria, uno lo hace en forma administrativa, parece que redunda, pero es administrativa, hacia el interior del ministerio, viendo todos los programas de controles, de revisión, la calidad de los auditores, etcétera. Pero también tenemos que mirar por el lado de la legislación cómo aún quedan algunos vacíos
en nuestro sistema tributario, de tal modo que tengamos nosotros que ver cómo seguir reduciendo algunos espacios que quedan bien importantes en la evasión, pero fundamentalmente en la elusión, que todavía hay mucho. Creo que ahí hay que trabajar bastante y hay espacio, aunque este gobierno, hay que reconocer, ha hecho un buen trabajo. Doctor Glover. Bueno, creo que uno de los problemas fundamentales y relacionado con la pregunta anterior, pues tiene que ver con el estatismo y la burocracia del gobierno. Es muy pesada y es antieconómica. Por ahí se debería comenzar. Ahora bien, el problema, un problema adicional, tal vez más importante, es el problema de la elusión. Esta semana escuchamos al señor ministro de Hacienda decir que 2 contribuyentes debían 100 millones, pero también no nos dice los siguientes 50 contribuyentes más grandes cuánto deben y por qué no han pagado y no se hace algo al respecto. Pues, así que yo creo que vemos un Estado muy pesado que no permite a los sectores productivos hacer sus tareas. Y creo que en esa forma pues hay que enfrentar, cobrar, también hay que crear mecanismos de castigo pues al que infringe la ley. Pues es que nos hemos caracterizado por ser un país donde reina la impunidad, pues reina la impunidad, pero usualmente en los estratos sociales superiores. Entonces creo que ese sería un avance. Okay. La siguiente pregunta está contextualizada dentro de las personas jóvenes que emigran a otros países. ¿Cómo evitar esto, doctores? Bueno, creo de que la migración de más de 2 millones de salvadoreños es otra prueba fehaciente del fracaso del modelo que tenemos. Porque la gente no se va de sus casas ni de su país sencillamente a buscar fortuna, porque la mayoría eso es lo que han hecho. Hay algunos profesionales que han salido del país, pero son menos del 1% que han salido ya con una plaza bien remunerada, pero la mayoría han salido a buscar fortuna. Entonces, estas personas han salido porque estamos dentro del fracaso, la prueba fehaciente del fracaso del modelo que se ha implantado en este país. Y mientras no se corrija y no se modifique la estructura de este modelo, la migración va a continuar. Así es que yo creo de que el problema radica en el mismo modelo. En el país, los seres humanos buscamos fortuna. Doctor De Rosa. La migración no es algo que viene solamente en los últimos años. Ya, si ustedes recuerdan bien, hubo una gran migración hacia Honduras que incluso llegó a crearnos problemas con nuestro hermano país y tuvimos incluso una guerra con ellos. Ahí empiezan las grandes migraciones. Luego tenemos las migraciones a los Estados Unidos y otros países que fundamentalmente nacen del conflicto armado, de la tensión que había internamente y que la economía no crecía. Ahora ya eso se ha mantenido y sigue sucediendo y es algo lamentable. ¿Por qué? Vamos a la pregunta misma. ¿Por qué se produce esto? Porque los jóvenes no tienen la oportunidad aquí, lamentablemente, y esto es algo de corregir, para poder trabajar y hacer lo que ellos deseen. Y además, cuando van a estudiar, muchas veces las carreras que siguen, hay una cantidad de estudiantes que están siguiendo la misma carrera que no tiene sentido haberla estudiado porque se gradúan, no voy a nombrar a ninguna para no entrar en debates, pero se gradúan 6.000 a 7.000 estudiantes en una carrera anualmente y no se necesitan más de 2.000. Okay. Esos estudiantes van a estar condenados a tener que ser chofer de taxi o a estar haciendo lo propio y trabajar en cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Ha sido realmente un verdadero placer conversar con ustedes y que arrojen luz sobre estos temas que pueden ser un poco áridos y espesos, pero que es importante que los conozcamos. A ustedes, amigos televidentes, una vez más les hacemos la invitación para que regresen con nosotros el próximo domingo a las 7:30 en Debate Político. Muy buenas noches.